Amigos, una vez más, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este conversatorio que impulsa el colectivo cultural de la ciudad de Puerto Viejo, integrado por varios gestores, actores culturales, trabajadores de la cultura, en el que se pretende que cada uno de los candidatos a la alcaldía de Puerto Viejo explique, exponga y comparta con la colectividad su plan de acción en el área de la cultura. Hoy nos acompaña en esta oportunidad está con nosotros el candidato a la alcaldía de la ciudad, Rafael Saltos, a quien primero que nada quisiera agradecer por participar de este conversatorio y permitirnos la oportunidad de conocer este plan. Rafael, gracias por aceptar la invitación. Muy Buenas buenas noches. noches, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio con estos colectivos que son tan importantes para el desarrollo de Puerto Rico. Perfecto. Para poner un poco en contexto la dinámica, vamos a tener una autopresentación y una explicación de lo que contiene el plan de trabajo de Rafael Saltos en el área de la cultura. Luego vamos a tener, la dinámica permite hacer las preguntas respectivas por parte de representantes del colectivo que en esta oportunidad pues están en la mesa en representación de ese colectivo, Luis Peralta y Marina León. Con ellos vamos a estar compartiendo esta conversación en los primeros 30 o 35 y si no, pues unos 40 minutos. Posteriormente vendrán las preguntas de los asistentes a este conversatorio. Vamos a empezar por el principio con la autopresentación, quién es Rafael Saltos y obviamente también, como estaba explicado, pues en primeras palabras, a grosso modo, el plan de trabajo en el área cultural. Rafael Salto es un portovejense de cepa, Chupamango, hijo de un padre de Chirijo, madre de Calderón, nacido en la parroquia San Pablo, Ciudad de Labriones, profesor universitario ya hace poco más de 20 años, comerciante, microempresario también hace más de 20 años. Eh, Está culminando ya sus estudios de PhD en una universidad de Córdoba, España, con algunos estudios en Centroamérica y Europa en general, que nos ha permitido ir profundizando algunos conocimientos en el marco de lo que tiene que ver con educación, con tecnología. De hecho, parte de mi investigación tiene que ver con competencias digitales en el marco de la educación superior. Pero sobre todo alguien humilde que cree y ama profundamente su tierra y padre, esposo. Ese es Rafael. Una revisión, una reflexión alrededor de lo que va a significar la cultura o la apuesta de nuestra administración en la cultura en Puerto Viejo. Siempre hablo de ciudad inteligente, hablamos de convertir a Puerto Viejo en esa capital inteligente. Y cuando hablamos de ciudad inteligente hablamos justamente del reconocimiento del conocimiento desde de las formalidades, la ciencia, pero también desde el reconocimiento y la valoración del saber ancestral de nuestra gente. Y el saber ancestral también tiene que ver con la cultura. Cuando hablamos de capital inteligente, hablamos del involucramiento de todo y cada uno de los actores que componen una sociedad para poder generar su desarrollo. Y la cultura es fundamental para aquello. La cultura para poder convertir a Puerto Viejo en una ciudad inteligente es sustancial. Tiene que ver con la identidad. Y creo que ha existido un debilitamiento probablemente en la última década desde lo local. eh, Más que un cuestionamiento a una persona o a una administración, es un cuestionamiento también como sociedad, un cuestionamiento a ustedes como actores y gestores sociales. No esperen en mí a alguien que solo haga propuestas, sino también en ese mismo ejercicio ciudadano de cómo involucrarlos a todos en la nueva revolución cultural de Puerto Viejo. Esto va a significar que todos participemos. No es solo un problema de quién va a ejercer el gobierno local, tiene que ver con una participación activa de los sectores locales. Y creo que hay un debilitamiento en la identidad portovejense y eso es urgente rescatarlo. No hay desarrollo sin identidad, no hay revolución ni desarrollo sostenible sin cultura. Eh, yo soy resultado, a mí me salvó la vida el arte, la cultura, el deporte, la educación. Eso salva vidas, la cultura salva vidas. ¿Cómo materializar esa propuesta? Es un poco la pregunta general que entiendo servirá como el abrebocas de esta conversación. Mira, la materialización en la cultura, en el arte, al final del día siempre va a ser en función de quién ejerza el poder. Y
por eso creemos que este ejercicio y este nuevo momento viene con nuevos conceptos. El mundo habla de democracia 3.0, nosotros hablamos de democracia 3.0. Y eso tiene que ver con un gobierno abierto, eso tiene que ver con la participación ciudadana, lo hacíamos en nuestra reflexión. Y la materialización de la revolución cultural tiene que ver con el cumplimiento también de la normativa. A veces creemos, igual que en la lucha contra la violencia de género, estamos buscando, hay una serie de acciones y de programas que nos permitan ir resolviendo todos los problemas. Pero no, nuestra normativa está llena de hojas de rutas que te permiten ir realmente a transformaciones. La constitución, la ley. En el caso de Puerto Viejo, ahora último, creo que las mejores cosas en el marco de la cultura es una ordenanza que se creó con más o menos discursos, con más o menos participación, pero hubo una participación activa de los gestores culturales en Puerto Viejo, lo más cercano a lo que va a significar. Pero las normativas no sirven de nada porque de normativas ya sobran en el Ecuador. No es un problema de normas, no es un problema de ley, es un problema de decisión política, es un problema de visión. Y la materialización tiene que ver con eso. ¿Cuán tiene que ver, cuánta decisión va a tener quien ejerza, en este caso, el poder colectivo? Porque nosotros no hablamos de un ejercicio del poder de manera directa, de una sola persona como alcalde. Nosotros solo somos articuladores de una política pública en el ejercicio pleno desde mi visión, de una participación directa ciudadana. Y por lo tanto, la materialización tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Ya vamos a ir profundizando aquello eh, que, insisto, va a necesitar mucho, sobre todo de la participación de ustedes como gestores culturales. Regresamos nuevamente sí, el debilitamiento. El debilitamiento hay que identificarlo porque es parte de un diagnóstico. Si no identificamos claramente qué cosas están débiles y qué cosas hay que debilitar, como, cuidado, la palabra debilitar también puede ser una fortaleza, puede ser contradictorio lo que estoy diciendo. Hay que pensar en qué cosas se debilitan en un ejercicio equivocado de la cultura. Eh, Ejemplo claro, esto puede ser políticamente incorrecto. Nos estamos llenando de shows en lo local. Hermosos son los shows, me encantan, me gustan, eh, pero seguimos importando cultura a través de estos shows que se crean. Y eso es un debilitamiento, es una identificación de algo débil. La pregunta es qué cosas hay que debilitar también, entendiendo para saber qué es lo que hay que fortalecer. Y cuando tú dices qué cosas estamos como fortalezas en lo local, mira, la fortaleza es que tenemos parte de nuestra identidad. No es un tema coyuntural, contemporáneo. La mayor fortaleza en términos culturales es nuestra identidad. Hemos tenido gobernantes locales, cosas, lo simple puede significar eh, grandes transformaciones, que odian el horno de leña, odian hasta la vasija de barro, porque lo confunden como un elemento retrasapueblo, lo confunden como un elemento que atrasa nuestra cultura. No, no es parte de nuestra identidad. La mejor comida, el mejor patrimonio. Hoy, ¿qué es Puerto Viejo? Un patrimonio en términos gastronómicos. Pero eso no es un tema que vino un chef internacional y nos explicó cómo hacer fusión de comida. No, es una herencia de un saber ancestral. Tú me dices qué cosa es fortaleza. Ese es un tema, es un patrimonio cultural, el tema de la comida en el caso de Puerto Viejo, que ya está declarado además. Pero, ¿qué le agregamos a eso de más para que sea mejor? Ciencia, conocimiento. El conocimiento ancestral que se fusiona con el conocimiento formal, la academia. Desde la facultad o desde la escuela de gastronomía, que hoy ya existe en Puerto Viejo. Antes no existía. Entender cuáles son nuestras vocaciones para agregarle ese conocimiento formal que se nace de la academia. No significa transformarlo, no significa desplazar el horno de leña, no significa desplazar la vasija. Significa cómo le agregamos conocimiento formal, ciencia a eso, para poder fortalecer nuestro patrimonio cultural.
Cerro de Jaboncillo. Nuevamente, otro gran patrimonio. ¿Cuánto hemos hecho desde lo local para fortalecer aquello? Nuevamente, me es inevitable no hablar de la revolución ciudadana porque es lo que mejor expresa en los últimos 100 años los mejores cambios que ha tenido en el desarrollo del Ecuador. ¿Quién fue el único gobierno que apostó al patrimonio local en tratar de explotar eso que tenemos? Fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto se ha hecho desde lo local o desde lo nacional después de hace 6 años? Nada, cero. Ahí tenemos un centro que tiene que ver con el sombrero Pajatoquí y es el tema. ¿Qué se ha hecho con el sombrero Pajatoquí? Nada. Y tenemos centros de desarrollo de sombrero Pajatoquí aquí, en Picuazá. Al menos dos identificados, otros dicen que son tres, en que podemos explotar. ¿Y qué le agregas ahí? Cultura, arte, productividad, porque la cultura también es economía. Cuidado. Y como hablábamos en alguna tertulia con una buena amiga, no se trata de vender el sombrero, se trata de vender la experiencia que significa hacer el sombrero. ¿Y ahí qué han hecho desde lo local para eso? Nada. ¿Cómo se junta a ese conocimiento y a ese patrimonio que tenemos? Nuevamente la academia. Algunos dicen que apenas hemos explotado el 2 o el 3% de ese Cerro Jaboncillo. Hay que pensar cómo desde lo local te juntas con el desarrollo de la academia y por qué no pensar en cómo crear desde la academia una carrera que permita simplemente seguir fortaleciendo y explotando ese eje que tiene que ver con un patrimonio histórico nuestro, que tiene que ser parte de nuestra identidad. Ahí tienes Picuazá, no es solo comercio Picuazá, probablemente debe ser una de las parroquias que tú encuentras en cada banda alguien de la parroquia Picuazá. Nacen en sus venas el tema, tiene que ser en términos per cápita de Panaví el que más tenga bandas de pueblo. ¿Y qué hemos hecho para rescatar esa identidad en el marco de lo local en Puerto Viejo? Nada. ¿Ves cómo identificamos fortalezas y al mismo tiempo debilidades en relación a lo local? Y así podemos pasarnos aquí reflexionando en esos dos elementos. Entonces es urgente cuando hablamos cuáles son los retos de la cultura en el marco del desarrollo de Puerto Viejo. Siempre decimos que es desde esa ingeniería social que estamos hablando nosotros, llevarlo a esa nueva capital inteligente de los manabitas. Por eso hablamos de la capital inteligente. Esto es norma, así que voy a permitirme leerme. Aquí no se trata de que soy el mejor abogado del mundo, además no soy abogado. Pero para que te digas, cuando yo hablaba de que no es un problema ni siquiera tener un sombrero y sacar soluciones mágicas. Artículo 4 del COTAP. Dice, los fines de los gobiernos autónomos, la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural. Y el artículo 54, una de las funciones del COTAP, fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del cantón. Ahí hay diagnóstico, ahí hay una hoja de ruta. En esos dos artículos estoy diciendo claramente cuáles son las funciones del COTAP. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? A mi parecer, estamos un poco desviados, que digo poco, estamos totalmente desviados de esas dos normas que rigen las funciones y las competencias del gobierno local. Nuevamente, no es un problema normativo, es un tema de cambio de timón o división política. ¿Cuántos libros se han incentivado en la publicación en el último quinquenio en Puerto Viejo? Pasamos de tener un buen número de publicaciones, más de 20 administraciones anteriores, ahora 2, 3. Investigaciones que tienen que ver con la identidad de Puerto Viejo, que tienen que ver con nuestro, en seguir definiéndonos o seguir sentando en libros e investigaciones claras de dónde venimos, quiénes somos, a dónde hay que fortalecer. ¿Eso es un problema de norma? No, porque seguimos dándole vuelta alrededor del mismo tema. Y está en la norma, está ahí. Eso es un avance, ya, ese es avance. El desafío no está en nuevas normativas. El desafío es en la decisión de hacer. Es que le estamos dando vuelta al mismo tema que ya lo abordamos en el primer momento. El desafío, por eso hablábamos de esta nueva
visión de revolucionar la cultura es cómo la cultura se ata a resolver o acompañar a los problemas sociales de los portovejenses. La cultura, eh, y esto está investigado, ¿ah? Cuando hablamos de ciudades seguras, ¿cuál es un gran problema en la sociedad ahora? En el Ecuador, en el mundo, pero en el Ecuador que está muy latente, a flor de piel, la inseguridad. Sin cultura no hay ciudades seguras. Eso ya está claramente identificado. Cuando tratamos de ir a los barrios y podemos generar acciones culturales en el barrio, porque cuidado, la cultura a veces es elitista, ¿no? Eh, Eso ha sido siempre, ¿no? Circo para el pueblo, arte y teatro para los pelucones, ¿no? Cine para los que puedan pagar la entrada, para los demás la película pirateada. Entonces, ves que son desafíos desde la visión de quien ejerce el poder y peor si es un tema, en este caso, una mirada colectiva. Entonces, cuando hablamos de eso es bajar de la nube eh, estas culturas de élites para el pueblo, porque eso salva vidas, de las cosas más sencillas, de los cursos culturales en los barrios, desde el cine en el barrio, que busque no solo ver la última película importada, que es bonita, que hay que hacerla y que probablemente, sino que nos permita reflexionar alrededor de los desafíos contemporáneos sin perder nuestra identidad. Entonces, ¿cómo es ese desafío? ¿Cómo logramos eso? Esas son las discusiones que hay que plantearse. Podría venir aquí a plantearte una serie de visiones en relación de lo que hay que hacer, pero sobre todo vengo a plantearles a ustedes un desafío de una participación directa a la hora de ejecutar y de materializar un verdadero plan real en función de las necesidades y las entidades culturales de Puerto Viejo. Cuando hablamos de desafío, estamos hablando de llevar el cine en términos culturales a los barrios. Cuando hablamos de cultura, estamos llevar cursos de arte y cultura a los barrios más pobres. Cuando hablamos de eso, llevar el teatro a lugares más pobres. En Arlequín. Yo no sé si ustedes escucharon de un grupo Arlequín en tema de Puerto Viejo. Yo me acuerdo de ellos porque yo soy de San Pablo y uno de los compañeros de Arlequín era de San Pablo. Y ese era un teatro de pueblo, pero además importante, que ha desaparecido en el tiempo. ¿Y quién reemplazó a Arlequín? O al menos no se ha fortalecido esos nuevos actores o esos nuevos teatro cultural y popular. Eso es fundamental, por eso es que cuando hablamos de bajar de la élite de la cultura a la cultura de la élite a la cultura del barrio, de la gente más humilde. Es hora de quitarle el circo para el pueblo y el cine y el arte para los que puedan pagar. Esos son los desafíos. Entonces ahí hablamos que nos permitan configurar espacios donde la creatividad sea sustancial en el ejercicio de la cultura. La creatividad es en función de nuestra identidad. ¿Cómo logramos que esa creatividad forme parte del ejercicio pleno de la cultura en Puerto Viejo? Yo no tengo todas las respuestas. No busquen en mí todas las respuestas. Busquen también, hay propuestas, sin duda, serias. Ahora hay una inversión de alrededor de $120,000 de la información que es pública. A veces no todo es público en lo local, en temas culturales. ¿Cuáles son los mayores temas culturales que tenemos en Puerto Viejo al año? ¿Cuántos actos culturales tenemos? Este, ¿Está bien seguir invirtiendo? ¿Cuánto fue que invirtieron la última vez en la elección de reina de Manabí? Me gustan, son hermosas, es chévere, pero ahí debe estar la mayor inversión. Y te prometo que probablemente cuando digan inversión cultural está ese acto. Contadito, lo ponen ahí, porque además confunden, ¿no? Es hermoso esos momentos y hay que fortalecerlo de los espacios que correspondan. Pero desde lo público, ¿cuáles son los desafíos? Te lo dice la norma. Por eso te lo dice el 4 y te lo dice el 54 del COTAD. Eso te dice dónde debe de apostarse la inversión.
en términos culturales. $120.000 de lo que es público, de lo que información que hemos obtenido hasta ahora, se invierte por año en temas culturales. ¿Cuánto se ha ido eso hecho en investigaciones del libro? ¿Cuánto más tiene que invertirse adicionalmente? ¿Cuánto más tienen que ustedes involucrarse en el desarrollo cultural de Puerto Viejo? ¿Cuánto más tenemos que involucrar a los privados y a lo público? Por eso para mí, como en todo, no hay desarrollo sin involucramiento directo de la academia o del conocimiento desde todos los espacios. Solo no vamos a poder. El que te diga aquí, se sienta aquí, que tiene un gran programa y que va a transformar la cultura desde lo local y que tiene todo un proyecto para hacer de Puerto Viejo la ciudad más importante en términos culturales en el mundo. O en Manabí, vamos a dejar a sentar las bases para que eso sea posible en el menor tiempo posible. De dejar de compararnos con las cosas más grandes. Yo creo que hay que discutir estas cosas conceptuales. En lo local se ha vuelto una fijación por la fuente más grande, dice. Todo es por lo más grande. Ahí no están los desafíos. No es compararnos con lo más grande, la ciudad cultural más grande, la fuente más grande, o la cascada más grande, o el parque más grande. ¿Se trata de lo más grande o se trata de lo más inteligente? Y lo más inteligente no tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con la transformación real en términos sociales, culturales, económicos de Puerto Viejo. Yo creo que la urgencia no está en revisar esa ordenanza. Ahí no está la urgencia. Yo creo que esa ordenanza fue construida bastante bien. Lo que hay que agregarle es cómo los colectivos, yo no les voy a enseñar a los colectivos el ejercicio o la parte. Ustedes deben ser los colectivos más fuertes en términos culturales que tiene Puerto Viejo. Es decir, hay un know-how que hay que aprovecharlo. Al revés, es cómo ustedes se involucran en el ejercicio pleno o el cumplimiento pleno de esa ordenanza. El desafío no está en revisar la ordenanza. Yo no voy a hablar de esa ordenanza. La ordenanza creo que está bastante bien. Eh, no vamos a tener nunca una ordenanza perfecta, porque los propios colectivos no se terminan de poner de acuerdo. Y la participación ciudadana no se trata en que todos estén de acuerdo en relación a una norma, sino que se acerque eh, a tratar de resolver o desarrollar de mejor manera los diferentes elementos que tienen que ver en el caso cultural. Es al revés, yo creo que cómo nos logramos poner de acuerdo, entre comillas, en que todos los colectivos, o lo máximo posible, participen en el ejercicio pleno de esa ordenanza. ¿Para qué queremos cambiar la ordenanza? Si recién la creamos. Ese es el problema. No hay un problema en el tema de la ordenanza. Yo creo que es bastante bien hecha en relación a lo que hay que plantearse. Pero si fuese necesario, ya lo miraremos más adelante. No hay que perder eso. Hay dos cosas que no se recuperan en la vida: ni el tiempo ni las energías gastadas. Suficientes energías y tiempo ya se discutió alrededor de esa ordenanza. Más bien, comencemos a ver cómo se ejecuta y se implementa. Si tengo la respuesta en eso, insisto, eh, más bien te planteo la pregunta: ¿cuáles son las iniciativas culturales que tenemos que fortalecer, debilitar o mantener en función de lo que queremos para reconstruir y para avanzar y fortalecer la identidad de Puerto Viejo? ¿Cuáles son esas cosas? Arte popular, cultura popular. ¿Cuáles son las cosas que hay que debilitar, fortalecer o construir? Relación entre la cultura y la comunicación institucional. ¿Cuántas veces han participado ustedes en la comunicación institucional en relación a la identidad de Puerto Viejo? En serio, como está un conversatorio, ¿cuántas veces han participado ustedes? Les Claro, pregunto, ¿cuántas veces han justamente participado? porque, Permítanme preguntarle, porque tengo un justamente Si porque alguien ha participado aquí, que me lo diga así, en voz alta. justamente porque ha existido, El quinto eje de nuestro proyecto político se llama Puerto Viejo Unido y habla justamente, siempre le digo al equipo, que para mí es el eje más complejo que tenemos.
A veces creemos que los verdaderos desafíos están en construir, que lo vamos a hacer, es muy importante, el nuevo centro comercial de Puerto Viejo, el nuevo terminal terrestre, el puente de 4 carriles, el mercado de San Pablo. Eso se contrata una consultoría, tiene la plata y la construye. Yo siempre trato de reflexionar que los verdaderos desafíos no están en las nuevas obras emblemáticas que la vamos a hacer, sino está en este quinto eje que se llama la revolución cultural, la participación ciudadana. Yo les voy a devolver la pelota cuando estemos en la administración. Yo los voy a invitar y ustedes, junto con la administración, porque ahí hablamos del presupuesto participativo, así como hemos dejado claramente identificado que en la inversión y en los programas que vamos a ejecutar en temas de la lucha contra la violencia de género, en que las mujeres y las organizaciones y los colectivos de su lucha se sentarán con nosotros a decidir cómo se ejecuta el presupuesto, ustedes se sentarán una vez que aprobemos los presupuestos, en términos generales, antes de decidir cuánto es y qué se va a hacer, con ustedes nos sentaremos a reflexionar y a discutir, no todo el tiempo, porque hay que tomar decisiones y buscar los mecanismos para ponernos de acuerdo en cómo vamos a usar los recursos, porque los recursos económicos no son ilimitados y tenemos que usarlos eficiente e inteligentemente, pero con una participación directa de nuestra gente. Y ahí será clave la participación de los colectivos culturales. Vamos a sentarnos y vamos a decidir con todos los colectivos, con los que están sentados aquí y con otros que identifiquemos, porque no hay que creernos con dueños de la verdad de ningún espacio, y decidir con los recursos transparentemente y decirle a Puerto Viejo y decirle a las organizaciones que están involucradas desde siempre en estas luchas, esto es lo que tenemos, esta es la visión que estamos planteando, como lo estamos discutiendo ahora. ¿Cuánto se gastaron en el último concierto en Puerto Viejo? Lo extraño es que a veces nos olvidamos, por eso yo siempre hablo, circo para el pueblo, ¿no? Me encantan los conciertos, hay que disfrutarlos si están ahí. Lo transparente, 120.000, de lo que tuvimos información. Si nos está escuchando la administración actual, por favor que nos corrijan. Pero esos conciertos cuestan $300.000, $200.000. ¿De dónde sale la plata? ¿Del municipio o de financistas extraños? Circo para el pueblo, eso es de los romanos, viene el tema, ¿no? Entretenga al pueblo mientras por acá hacemos fiestas. Entonces, hay que plantearte esas cosas, por eso hablamos de transparencia. Entonces, cuando se va a ejercer la administración local, nos sentaremos con ustedes y con todos los que sean parte de la cultura a hacer una gran mesa para decirle a la gente, esto es lo que se va a poder invertir o necesitamos invertir dentro de los límites presupuestarios que tengamos. Cómo usamos los recursos de manera inteligente para aplicar la normativa que está establecida en el COTAP. ¿Dónde debemos invertir? ¿Qué es lo urgente resolver? Entendiendo también que es desde dos conceptos claros. Ciudad segura, como desde este elemento sustancial de recuperar la paz en Puerto Viejo, la cultura se junta a esto que no lo vamos a mover. Hay que recuperar la paz en Puerto Viejo. Como la cultura se junta a este eje de recuperar la paz de Puerto Viejo. Como el arte se junta a esta necesidad urgente de recuperar la paz de Puerto Viejo. Y al otro elemento que tiene que ver con la reactivación económica. Como el arte, la cultura, se junta a este elemento transversal de recuperar la economía de Puerto Viejo. Y en la academia le llaman economía naranja. Entonces, ¿cómo logran estas acciones desde la recuperación de la identidad y desde la elaboración de acciones culturales a que no se alejen de estos dos conceptos clave para Puerto Viejo? Recuperar la seguridad y recuperar o mejorar la reactivación económica. Nos vamos a centrar con ustedes a decidir. Así que más bien, espero que ahí estén. Los pone, mira, así los maltratan, perdóname. Creo que la última vez hubo un concurso. Pero aquí va a quedar un registro, además, ¿no? Sí, pero yo tengo luego lío con decir, eso. Me señor encanta, alcalde o me alcaldesa, me aquí está, encantan las grabaciones por eso, porque ahora eso, antes te hacían firmar, aquí hay que quedar todo grabado, te lo van a sacar ahí más adelante. Concursos de proyectos culturales.
y los ponen a competir entre los pocos compañeros que hacen arte y cultura en Puerto Viejo. Vamos a duplicar el presupuesto de lo que hemos identificado y seguirá siendo poco, pero vamos a duplicar el presupuesto de lo que hemos identificado, insisto, $120.000. Es muy poco. Siempre será poco en términos de inversión cultural, siempre. Pero al menos desde el inicio vamos a duplicar la inversión en términos culturales. Vamos a apostar mucho a la investigación, financiamientos de investigación en términos de identidad cultural. Aquí hay escritores locales nuestros, puertovejenses, que ya han tratado de mejorar y que les han pedido apoyo al municipio. Mire, ahí son pequeñas inversiones. Publicar un libro debe costar no menos de $3.000, $5.000. Probablemente 3.000, no cuesta más una inversión para publicar un libro en Puerto Viejo. Ni eso les dan localmente. En términos de la parroquia Picuazá, yo creo que es una de las parroquias con más eh, activo cultural que tiene Puerto Viejo. Nosotros vamos a trabajar mucho y en cómo primero esa cultura y ese conocimiento ancestral de nuestras tejedoras de Picuazá se convierte en recuperar este centro que tiene que ver con el eje de turismo en los corredores turísticos, que tiene que ver con recuperación de identidad, que tiene que ver con la creación de empleo. Por eso yo le hablaba de estos dos ejes que hay que cuidar, ¿no? El tema de seguridad y el tema de reactivación económica que hay en el Cerro Jaboncillo. Eh, Hay que mejorar y ahí vamos a meter recursos buscando apoyo. Hoy el mundo te ofrece muchos financiamientos a través de instituciones no gubernamentales o incluso gobiernos amigos cuando apuestas a temas culturales. Seguramente, sin duda, a través de la academia, con las universidades y con ustedes, que esperamos sean nuestros mejores aliados, comenzar a buscar también esos recursos adicionales, porque hablar de $250.000 en inversión cultural es casi nada para hacer actividades o eventos culturales en Puerto Viejo. Vamos a democratizar el uso de los espacios públicos para nuestros gestores y nuestros compañeros que se dedican al arte y la cultura en Puerto Viejo. Insisto, hacerlo menos elitista. A veces le damos los espacios para a la gente de afuera y no le apoyamos a nuestra gente de adentro. Y eso no tiene que ver solo con más plata. A veces solo identificamos el desarrollo con dinero y no tiene que ver solo con más recursos en ciertos programas. El tema del patrimonio, en este paso gastronómico que tiene Puerto Viejo, nuevamente, identidad, economía, eje turístico, también será acompañado con alianzas estratégicas con la academia. Es fundamental ir con programas, vamos a financiar. eh, Cuando yo crecí y era muchacho, yo accedí a cursos de danza. Cuando yo miro hacia atrás, ¿por qué a mí me fue diferente que a otros jóvenes en mi barrio? Yo miro hacia atrás y digo, ¿qué hice yo que no hicieron los otros chicos? Yo a mi adolescencia iba a cursos de danza que eran financiados por el municipio, hoy no existen. Y me pasaba en todas las parroquias de Puerto Viejo, en las fechas, en nuestras fiestas culturales, haciendo danza. Hoy no existen esos programas que tienen que ver con nuestra gente. Eh, Hay que crear programas que tienen que ver con teatro, con arte, con cultura. Y nuevamente tiene que ver con las universidades. Insisto, no se trata de temas de recursos. Cuando hablemos de revolucionar económicamente Puerto Viejo, es que todo es todo contra nuestra identidad. Es inevitable no decirlo, el CC2 que están haciendo frente del CNT. A veces creen que son cosas menores. ¿Tiene algún elemento de identidad nuestra eso? Nada. Y no se trata de poner la fotito ahí del mural con algún personaje icónico del local. La gente cree que se trata de hacer el muñequito que pasamos en las esquinas. Chévere, hay que reconocerlo a la gente y eso está bien. Y creen que eso es cultura.
hacer el muñequito que paran en las esquinas, reconociendo a figuras locales. Qué bonito que es eso. Ciencia, cultura, tecnología. Acabamos de hacer la biblioteca de Puerto Viejo. Ni siquiera hay búsqueda digital en esa biblioteca. Y tiene que ver, porque la cultura, el arte, la ciencia tiene que juntarse a la tecnología y la innovación. Entonces, tenemos una biblioteca. Hay que reconocer, la nueva generación ya no va a las bibliotecas a leer un libro. Como símbolo está bien y hay que sostenerlo. Pero tú puedes buscar un libro en línea en esa biblioteca municipal. No puedes. Nuevamente hay ciencia, cultura, identidad con el tema de Puerto Viejo. La regeneración urbana. ¿Pueden ustedes usar la regeneración urbana atado al desarrollo económico de Puerto Viejo? No puede. ¿Es un problema de ordenanza? No, es un problema de decisión política. Sí, hay una ordenanza que prohíbe. Hay restricciones muy fuertes en el uso de la regeneración urbana. ¿Por qué no soñar con nuevos elementos y emprendimientos locales que tienen que ver con nuestra identidad y usar esos espacios de la regeneración urbana para fortalecer la cultura? ¿Por qué no pensar en una calle, la regeneración urbana, donde la gente pueda encontrarse todos los fines de semana con actos culturales nuestros y puedas tomarte un café o puedas tomarte un vino o puedas tomarte una cerveza hecha en Puerto Viejo y juntas el desarrollo de la regeneración urbana con el arte, la cultura, la economía, la innovación, el emprendimiento? Por eso es que insisto, cuando los invitemos a participar activamente todos los años en la definición de cómo vamos a usar los recursos y en términos generales a identificar estos elementos que cruzan el plan de Puerto Viejo, siempre tenemos que pensar en estas dos cosas: reactivación económica y seguridad ciudadana. Tenemos PhD en la Universidad Técnica de Manabí, tenemos la escuela de música en la Universidad Técnica de Manabí. Tenemos compañeros que ya se han preparado, que son portovejenses y que han desarrollado un altísimo nivel en términos académicos, en términos de investigación, y siguen muy divorciados del desarrollo cultural de la sociedad. De hecho, les han cerrado las puertas a nuestra gente en la Universidad Técnica de Manabí. Literalmente se las han cerrado porque prefieren importar cultura. Cuando tenemos compañeros que están identificados claramente por tovegencia, algunos activistas culturales, no vamos a nombrar ninguno para que no vayan a sentirse ninguno excluido, pero que estoy seguro que ustedes conocen a algunos de esos compañeros docentes nuestros en la universidad. Hay una escuela y hay ¿verdad? Hay una investigación muy fuerte alrededor de la música, del arte popular, del tema de lo que somos nosotros en el caso de Puerto Viejo. Y nunca, ni una sola vez, los han tomado en cuenta. ¿Cómo podemos desarrollarnos sin involucrar a la gente en el término de nuestra gente de la universidad? Yo no logro entender eso. Los tienes aquí cerquita, a varias cuadras, y nunca los invitas a pensar el tema cultural de Puerto Viejo y cómo agregarle valor técnico y científico a la cultura, porque todo hay que agregarle eso. Cuando no hablamos de conocimiento, no hablamos de conocimiento ancestral y este conocimiento formal creado desde la investigación de las universidades. Para mí me parece inconcebible, no logro entender. Es como ir con un ojo tuerto o jugar a la piñata en nuestra niñez. Vamos con un palo a ver si le logro pegar a la piñata en el tema. Bueno, si aquí tengo ya a gente involucrada en la academia, que están gritando: oye, párame bola, quiero existir, quiero participar. Aquí ya hay investigación. ¿Y cómo logramos que los chicos nuevos quieran seguir estudiando eh, cultura, música en la universidad si no les paramos ni bola? ¿Qué crees que vamos a hacer si no les paramos bola? En pocos años o meses, en pocos años probablemente, ¿qué es? Cerramos la escuela. ¿Para qué estudian si luego tienes una sociedad local, un gobierno local que no les presta atención, que no los involucra? Entonces, cuando hablamos de eso, es algo que ni siquiera es que ellos están, oye, párame bola. Y cuando nosotros tenemos la administración, yo soy parte de la universidad, muchos son buenos amigos míos y hemos tenido tertulias alrededor de estos temas.
y se sienten tan decepcionados de que hay tanto conocimiento creándose, formándose, fortaleciéndose, y ninguno le presta atención a nuestra gente. Ninguno. Entonces, es el core de negocio de la universidad, la investigación. Entonces, aprovecha eso que tenemos, porque insisto, no lo vamos a poder hacer solos. Por eso hablo del quinto eje Puerto Viejo Unido. Es cómo ellos se involucran también, igual que ustedes, en el desarrollo de este nuevo momento cultural de Puerto Viejo. Si no nos perdemos, si no nos perdemos. Y en un abrir y cerrar de ojos, nos habrán querido transformar toda nuestra identidad cultural en Puerto Viejo. Ya hay claros ejercicios en lo local de que nos quieren quitar nuestra identidad. O sea, cuando inviertes en una fuente y tienes las cascadas naturales en San Clemente, sin aprovechar que es parte de nuestro patrimonio natural y que además puedes hacer inversión en el local, en los lugares, que puedes aprovechar la identidad del lugar, que puedes aprovechar los emprendimientos del lugar. Más que nuevas infraestructuras, en términos de infraestructura, en el caso de nuestra visión del espacio del uso del aeropuerto está la construcción del teatro para Puerto Viejo. Cuando hablamos de infraestructuras emblemáticas, sí es un desafío y una nueva visión. Cuando ahora hablan, mientras algunos hablan de grandes moles, nosotros hablamos de cómo vinculamos al desarrollo económico y cultural en esos espacios, y es el teatro. Porque hay una discusión, algunos hablan de usar el terreno del antiguo CRM. Eh, Tenemos otra visión de Puerto Viejo en relación a ese espacio del CRM. Pero si me estás preguntando sobre las grandes infraestructuras, el teatro de Puerto Viejo creo que es un elemento urgente que hay que construir. En términos de infraestructura, más bien fortalecer y reactivar, como lo que hablábamos del centro, en el caso de Picuazá, para que está atado al Cerro de Jaboncillo, para el tema del sombrero de paja toquilla de Picuazá. Pero más que eso se trata de incentivar la expresión cultural, no necesariamente de infraestructura. Donde vamos a tener nuestra mayor apuesta será en la inversión de la cultura popular, del arte popular, de las iniciativas en los barrios. Y eso tiene que ver con programas más que con infraestructura. Entonces, esa es nuestra mayor apuesta. Más que dos cosas muy puntuales, no cuatro, no cinco, dos. Arte popular y cultura popular. Yo no hablo de todo lo que marque arte popular y cultura popular. Es que para mí esas dos cosas significa bajar la élite de la cultura a los espacios más cercanos al pueblo. Y porque además el arte popular y la cultura popular tienen que ver con un concepto que se denomina ciudades seguras. Eh, entonces no es cuatro o cinco ejes, dos cosas sencillitas: arte popular y cultura popular. Todo lo que tenga que ver con arte popular y cultura popular será nuestra mayor apuesta. Todo lo que tenga que ver con arte popular y cultura popular será nuestra mayor apuesta. El reglamento de la ordenanza, bueno, es lo que acabamos de decir, que los voy a llamar para poder ejecutar. Y ese reglamento va a permitir aterrizar la inversión también, pues, que nos permita definir con este presupuesto que, insisto, siempre será poco para la cultura, para lo que se requiere, pero también cómo buscar nuevos financiamientos en otros espacios. Pero insisto, solo esas dos cosas: arte popular y cultura popular. Es una fijación o un tema a la que creo y apuesto. Si creen que por ahí no es el tema, lo discutiremos, pero es lo que considero. Creo que es democracia discrepar. Yo sigo discrepando que no es un problema de normativa. Sin duda siempre se puede ser mejor. A la ordenanza actual le falta el reglamento, ya se hace el reglamento. Sigo discrepando, solo para cerrar ese tema, pero de la discrepancia saldrán mejores puntos de vista y soluciones. Y con relación a lo segundo que estás planteando de cuáles son las acciones urgentes para rescatar el patrimonio, yo creo que, insisto, y no sé si no respondimos eso en la pregunta anterior, primero es identificar cuál es ese patrimonio que hay que cuidar. Entonces,
pasa por identificar el patrimonio que hay que cuidar. ¿Cuál es el patrimonio urgente que hay que cuidar? La expresión cultural, el sombrero de Picuazá, el patrimonio gastronómico. ¿Cuál es el patrimonio urgente que hay que cuidar? Porque hablamos así generalmente ya. ¿Cuál es el patrimonio que hay que cuidar? ¿Dónde nos ponemos de acuerdo en priorizar? Acabo de hablar de que para mí el tema más urgente es cuidar patrimonio. El sombrero de Pajatoquilla es mi visión. El tema de Picuazá. El tema del arte alrededor que hay alrededor de la parroquia Picuazá. El tema del patrimonio gastronómico que hasta ahora está declarado, etcétera. A pesar de que algunos puedan odiar la vasija y el horno de leña. Ya está ahí, además como un elemento de desarrollo económico. Pero ¿cuál es el patrimonio que hay que cuidar? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el patrimonio que hay que cuidar? Muy bien. Entonces, gracias. Lo primero que hay que hacer es identificar qué cosa es lo que hay que urgentemente cuidar. Por eso los diagnósticos son urgentes. Por eso yo empecé diciendo aquí, no esperen de mí soluciones mágicas sacadas de un sombrero. De mí esperen transparencia absoluta y en qué cosas van. Por eso yo hablo de participación. La participación es sustancial para poder desarrollarnos, porque eso nos permite mostrarnos en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades. Y si no identificamos qué cosa es, seguirá siendo desde la visión del que se siente, o incluso desde la visión de los que se sienten. Y ahí entra otra vez la academia. ¿Cómo identificamos eso? Con la academia. Por eso hablamos de Puerto Viejo Unido. Entonces el desafío es más que cosa, por eso hablaba de mi visión, de percepción, el tema de Picuazá. Pero yo sí me sigo preguntando, ¿cuál es el patrimonio que hay que cuidar? Entonces, hagamos... Sí, pero hay que decir, yo creo. Siempre nos quedamos en el yo creo. Entonces, hay que levantar una buena investigación alrededor de lo que realmente hay que cuidar. Una acción urgente sería el Sí, levantamiento de la sí, señor. información de lo que se pueda. Sí, sí, señor. Sí. Bien, yo creo que hemos abordado en este conversatorio con Rafael Saltos, candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, un tema que termina siendo un aspecto álgido que hay que tener en cuenta y precisamente es lo que ha movido este colectivo a generar estos espacios de conversación para conocer la propuesta y tomarle la palabra a quien llegue, ¿no? Sí, Rafael, totalmente. finalmente, supongo que debe tener algo en el tintero como reflexión final y pues nos queda únicamente agradecer la participación. Difícilmente queda algo en tintero con un conversatorio con el nivel de los gestores culturales, porque te exprimen ahí hasta el final dándole la vuelta a cada palabra. Pero nada, en el tintero no queda nada más que desnudar mi alma en medio de cada uno de los que están ustedes y los que nos van a escuchar. Nos une un compromiso profundo con nuestra identidad, con lo que somos, con lo que debemos ser, un profundo amor con Puerto Viejo, con nuestra gente. De mí solo van a encontrar compromiso, entrega, transparencia y colocar sobre la mesa nuestras debilidades y nuestras fortalezas para que en conjunto, en equipo, empezar a revolucionar realmente la cultura en Puerto Viejo. No será nada sencillo, hay mucho que hacer, pero al menos plantearnos seriamente que hay que dejar sentadas las bases para que los que vengan después de nosotros puedan empezar ya a construir en serio toda esta estructura cultural necesaria para que nunca más nadie, por complejos personales, pretenda perderla. Bien, gracias de nuevo a Rafael Saltos y a nuestros panelistas Marina León y Luis Peralta. Hasta una próxima Muchísimas oportunidad y gracias. éxitos en la campaña. Gracias.